tal, muchachos? Muy buenos días. Importantísima voz, lo estabas tú diciendo, Natacha, de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, en un tema, ministra, que se ha tomado los últimos días, hay que decirlo, y lo estaba escuchando en el debate, el tema del consentimiento, el tema de por qué en un caso y en otro fue inmediatamente detenido una persona, en fin. ¿Cuál es la postura que está teniendo usted hoy día como ministra de la Mujer, finalmente? Bueno, en primer lugar yo quisiera que pusiéramos en contexto las cifras que tenemos en el país. Gracias al trabajo continuo, y esto no me lo atribuyo a mí, por supuesto, sino a muchos años de trabajo en nuestra sociedad, los delitos sexuales hoy se denuncian. Antes los delitos sexuales eran tipo, la ropa sucia se lava en casa, mejor usted no diga nada, mijita, porque va a quedar usted mal, ¿cierto? Esa era la cultura que rodeaba a los delitos sexuales. Entonces, en primer lugar, tenemos aquello, y durante el año 2023 se denunciaron más de 4.000 delitos sexuales en contra de mayores de edad. Especifico mayores de edad porque son casos distintos los que tienen que ver con abuso sexual infantil, ¿cierto? Y en ese sentido, lo primero, tanto en el caso del ex subsecretario Manuel Monsalve como en el caso del exfutbolista Jorge Valdivia, nuestro ministerio apenas toma conocimiento de la existencia de una denuncia, porque hay que recordar, y eso es importante sobre todo para las víctimas, que estos delitos, sus investigaciones son reservadas para preservar su privacidad en lo más íntimo, que es la indemnidad sexual. Nos ponemos a disposición, y así ya lo hemos hecho a través de la Fiscalía Oriente en este caso, y en el otro a través de la Fiscalía Centro Norte, para poder ofrecer 3 de nuestras prestaciones en estas situaciones: representación jurídica gratuita, en segundo lugar, orientación psicosocial, y en tercer lugar, atención reparatoria para el trauma complejo que implica un delito sexual. Ahora, ¿qué es lo que ha comunicado la Fiscalía en el caso de el exfutbolista Jorge Valdivia? Porque hay una diferencia de tiempo, y creo que es súper importante que esto se aclare, precisamente porque vivimos en tiempos de desconfianza. La semana pasada nomás estábamos debatiendo a propósito del tema de que existen distintos tipos de justicia. Entonces yo creo que es de mucha importancia aclarar esto. Aquí, en primer lugar, es muy difícil siempre comparar investigaciones, porque cada víctima es única, cada circunstancia es única, y debemos tener mucho cuidado en eso. Pero aquí hay un elemento fundamental, que es que este hecho, el del exfutbolista Valdivia, se denuncia en flagrancia. Se denuncia en flagrancia, es decir, unas horas después de ocurridos los hechos. ¿Qué es lo que permite eso al organismo investigador y persecutor, que es el Ministerio Público? Permite tomar diligencias más rápidas. Y en el caso de los delitos sexuales, efectivamente, las pericias físicas, las que tienen que ver con tomas de muestras, con análisis de equimosis, como les dicen en el servicio médico legal, a las lesiones por moretones, al exámenes sexológicos, es decir, los que miden si hay lesiones o huellas en las partes íntimas de las personas, son bastante determinantes. Con esto no quiero decir que no sea comprobable algo que se determina o que se denuncia meses después. De hecho, precisamente una de nuestras acciones ha sido ampliar el plazo que tienen las víctimas para denunciar. Con la ley Antonia, hoy las mayores de edad tienen 10 años para poder denunciar. Sí, ministra Natacha Quina por acá, la saludo, muchas gracias por su tiempo. Usted dijo varios elementos. Primero quería preguntar, el Ministerio de la Mujer se ha comunicado con ambas denunciantes, porque en un reportaje de Mega Investiga se señalaba que al menos la denunciante de Manuel Monsalve no había recibido ningún contacto por parte del gobierno. Quería ver si eso se había ya cambiado. Así se señaló en el reportaje. Nosotros nos comunicamos con el equipo para explicar. Y aquí es bien importante que se explique que los protocolos no están hechos para hacer burocracia, sino que están sustentados en experiencia, en evidencia científica de qué es lo mejor, no para el ministerio, sino para apoyar a la denunciante. ¿Por qué? Porque tenemos un crisol, un número variado de instituciones que podrían prestar apoyo. Está, por supuesto, nuestro Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, está la Corporación de Asistencia Judicial,
¿cierto?, que brinda orientación jurídica gratuita. Está incluso oficinas municipales que tienen algunos municipios, defensorías locales, municipales, de víctimas. Está el programa de apoyo a víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros no podemos estar llamando todos a la víctima. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos comunicamos no con ella directamente, sino que lo hacemos a través de la primera institución que toma contacto y que establece el vínculo. En este caso, la Unidad de Apoyo a Víctimas de la Fiscalía Centro Norte, que en este caso es la señora Cecilia Frey. El día jueves, apenas tomo conocimiento, yo solicito a nuestra jefa nacional de violencia contra las mujeres que se comunique con ella y le ponga a disposición a través de ella a la víctima estas posibilidades. Ella, por supuesto, como una mujer mayor de edad, es dueña de decidir si las toma o no, pero es a través de ese canal, no llamándola directamente, porque también, y sobre todo a propósito de que acá que el acusado era una alta autoridad del Ejecutivo del que yo también formo parte, tampoco podría ser conveniente que yo llamara directamente. Podría ser incluso tomado como un acto de presión. Disuasión, ¿cierto? claro. Entonces tenemos que resguardar esos espacios y ocupar esas instituciones. Bien. Yo quería saber, ministra, porque no lo sé bien, y yo creo que son conceptos que a la luz de estos casos sirven para educar a la población. De la premisa siempre se le cree a la víctima, se traduce en qué en concreto. ¿Por qué lo digo? Porque el presidente el viernes, cuando se le pregunta al presidente por qué no echa Monsalve el mismo martes, digamos, él dice, bueno, porque tenía que recabar más antecedentes, sabíamos que había una denuncia, porque era lo que la Policía de Investigaciones le dijo a la ministra, pero no sabían el contenido de la denuncia y querían tomarse un tiempo. Si yo siempre le creo a la víctima, no necesito conocer el contenido de la denuncia. Con que haya una denuncia, bajo esa mirada, es suficiente para que esa persona se vaya. Pero si el presidente requiere más información, es porque hay un espacio de duda. Yo creo que ahí hay tres elementos que son relevantes. A ver. Uno, que no estamos hablando de un portero de un servicio público. O sea, se le cree más a la víctima cuando el atacante es un portero que cuando un ministro. Perdón, pero eso no es algo que yo he dicho. Entonces te pediría usted dice, no estamos hablando de un portero. Me puede interrumpir, pero te pido... Ok, la escucho. No dije eso, te dije... Escucho. Termine la idea, ministra. La idea porque además estás poniendo algo que yo no dije en mi boca. A ver. Y eso está bien, podemos discrepar. Pero otra cosa es malinterpretar. ¿Ya? Es que ha habido muchas malinterpretaciones. ¿Sabe qué, ministra? Desde el día martes en adelante ha habido muchas interpretaciones muy raras en su gobierno. Entonces, la verdad es que yo... La verdad que no me malinterpretaron, el presidente también retó a su periodista, o sea, ha habido demasiadas imprecisiones en el gobierno desde la semana pasada hasta acá. Usted compartirá eso conmigo, ¿no? Bueno, si me permite responder lo que le pregunté, quizás puedo contribuir a ver. eso. Ya. Entonces, en primer lugar, yo creo que hay un elemento relevante y es que aquí no estamos hablando de nada más y nada menos que quien está a cargo de la seguridad del país. Y por lo tanto, eso no quiere decir que vaya a tener un trato preferencial y no ha tenido un trato preferencial. Y si se llega, y el presidente lo ha dicho muy claramente, a comprobar que Manuel Monsalve ocupó alguna de las atribuciones de las que disponía en tan alto cargo para intentar entorpecer la justicia, entonces va a tener que responder ante dos vías, no solamente la penal que investiga la Fiscalía, sino también ante la vía administrativa, que es la del interior del Estado. En segundo lugar, quiero recordar a qué nos referimos con el apoyo a las víctimas, y aquí es importante hacer un poco de historia, ¿cierto? Ahí va mi pregunta. Tan solo hace un poquito... Para allá voy. Ya. Tan solo hasta hace una década más o menos, el Código Penal, ¿sabe lo que exigía? El Código Penal exigía para poder comprobar una violación que la víctima se había resistido físicamente. Ya. Ese era el camino que recorrían las víctimas. Entonces, hemos dado un largo camino que no partimos nosotros, que viene de muchas generaciones de trabajo, sobre todo de grandes mujeres que trabajaron por aquello, que ha permitido que se facilite la denuncia. Eso quiere decir que se rompe el debido proceso y que por una denuncia alguien vaya a
irse preso, no. Ya. Pero sí que no ocurra como ocurría antes, e incluso ocurre todavía, a nosotros nos llegan casos permanentemente, que se les desestima la denuncia a priori. ¿Por qué? Porque se les señalan cuestiones basadas en estereotipos de género. Bueno, pero ¿para qué se fue a tomar un pisco sour? Bueno, pero ¿para qué hizo eso? Entonces ahí creo que es importante que recordemos el valor y lo que significa el consentimiento. El consentimiento no es que uno tenga que firmar un contrato ante un notario, pero sí tiene ciertos principios. En primer lugar, que el consentimiento se da libremente. Y cuando decimos libremente, nos referimos a que primero se está en plenas capacidades para poder otorgarlo, pero también libre de coacción. Y coacción se puede entender la existencia de un superior jerárquico en un sentido laboral. Entonces, primero, el consentimiento es libre. En segundo lugar, el consentimiento es entusiasta. No me refiero a pompones, ¿cierto? No, pero el consentimiento pero debe ser entusiasta en el sentido de que debe ser activo. Claro. Activo, afirmativo. ¿Ya? Entonces, ahí es importante que cuando se trata de sexo, es las cosas que se desean hacer. Entonces, el consentimiento es libre y es entusiasta. Por último, lo último, quiero señalar que el consentimiento es importante que es específico, es decir, no porque yo consienta ir a un lugar con alguien, quiere decir que consienta tener relaciones, o que incluso si estoy teniendo relaciones también puedo retirar el consentimiento. Claro, o sea, entonces eso es lo que rodea, digamos, y es lo que creo que hay que insistir. Sí, ahí hay un concepto que, y ahí iba mi pregunta, y perdón como lo vehemente, pero me parece que hay dos elementos en los casos Monsalve y Valdivia que son súper importantes y que ahí me parece, y creo que el Ministerio y su cartera debería enfatizar. El concepto de creerle siempre a la víctima, que no es oposición a la presunción de inocencia, porque son conceptos que hay que hacer un clivaje y una bajada. Y el tema del consentimiento, que es bueno volverlo a sacar y masticarlo. Una última pregunta, porque la Karen tiene muchas preguntas, pero a usted en lo personal, desde el trabajo que se ha realizado en el Ministerio, ¿no le inquieta la posibilidad que le dio el gobierno a Monsalve de renunciar con la moneda de fondo, diciendo que él renuncia? No es que lo echen, sino que él renuncia, porque la idea que hay detrás de una imagen como esa es que en realidad lo que más importa es la salida de Monsalve que el dolor de la víctima, digamos, ¿no? A lo mejor estoy equivocado, se lo pregunto porque quiero saber cuál es su opinión. En términos de que no hubiese sido mejor un comunicado diciendo el gobierno prescinde de las funciones de Monsalve, como la Radio ADN ha emitido un comunicado esta mañana diciendo Valdivia básicamente queda suspendido indefinidamente. Bueno, en primer lugar, ahí creo que es importante que situemos las responsabilidades penales en particular y en algo que es uno de los delitos más graves de nuestro Código Penal, como una violación en la persona que está acusada. Y en ese sentido, el presidente le solicitó a Manuel Monsalve que fuera él quien comunicara los motivos por los que se iba. Ahora, evidentemente una persona que está acusada de un delito así de grave va a decir lo que estime necesario para enarbolar su inocencia, ¿cierto? Y es parte de, me parece que de perogrullo que alguien que está bajo esa situación lo diría. Efectivamente, es importante para nosotros como gobierno y sobre todo como Ministerio de la Mujer. Claro. Por eso para nosotras como ministerio ha sido importante, y entiendo que algunos dicen, oye, pero ¿por qué la ministra es tan reiterativa en los mecanismos de denuncia? Pero precisamente a propósito de lo que usted señalaba, de que se dio esto, que se vio en muchos canales y se ha repetido en muchas partes, para nosotras es fundamental, porque en las casas hay personas que están viendo no solo nuestra conversación, sino todo este debate público, que ven con miedo cómo se hacen, por ejemplo, públicos detalles que son muy íntimos. Ayer el papá de Antonia Barra lo decía muy claramente, hay que cuidar la intimidad de las víctimas, porque precisamente ese comentario masivo fue uno de los motivos por el que Antonia se quitó la vida, el miedo al juicio público. Entonces, primero, queremos insistir, los delitos sexuales son de investigación reservada, y eso no es una forma de secretismo para favorecer a nadie de los acusados, sino para proteger la indemnidad
y la integridad de la privacidad de la víctima. En segundo lugar, y perdón, pero creo que esto es importante que la ciudadanía lo conozca, si hay dudas respecto a dónde acudir, está disponible el teléfono 1455. Y en tercer lugar, desde el año 2022, en todos los centros de salud, la atención ante una agresión sexual aguda es una garantía explícita de salud, que no solamente me da derecho a lo que ya existía, que era la anticoncepción de emergencia en el caso de las mujeres y también la inyección de antibióticos para evitar infecciones de transmisión sexual, sino también una canasta de primeros auxilios psicológicos, precisamente para poder enfrentar de mejor forma todo lo que viene después. Desde noviembre, más de 2.000 personas lamentablemente han hecho uso de esta herramienta en los servicios de salud, pero estamos seguras de que es precisamente esa la vía de dar más cercanía, de que se sepa de que hay alternativas y de que esto no tiene y no puede quedar en la impunidad. Mi pregunta, ministra, bueno, la quiso José justamente, y apuntaba a este trato preferencial que se le habría dado, ¿no? Y que para muchas voces así lo fue, ¿no? Lo de permitirle al ex subsecretario Monsalve esta renuncia en el Palacio de la Moneda. Si usted hubiera estado en Chile, ministra, porque entiendo que venía viajando y se encuentra con esta situación cuando aterriza, entiendo que venía desde Bruselas. Si usted hubiera estado acá, ¿la situación hubiera sido distinta? O sea, creo que eso es un contrafactual que es difícil de comprobar, porque no hubiera impuesto su forma de ver los hechos. Lo que ya no fue, no será, ¿cierto? Pero no hubiera insistido en que se hubiera hecho distinto. Lo que yo puedo señalar, que por lo menos la renuncia no hubiera sido, lo que yo puedo señalar es que una vez tomamos conocimiento de los hechos. Le pregunto a usted. Lo que yo puedo señalar es que una vez tomé conocimiento de los hechos, seguimos el canal que es el acostumbrado y el que hemos acordado con el Ministerio Público y con el Servicio Médico Legal. Ahora, yo he escuchado varias críticas y quisiera aclarar en eso también de por qué el Ministerio de la Mujer no ha presentado una querella. Quiero volver a recordar que los delitos sexuales para mayores de edad, porque es distinto al caso de las menores de edad, pero para mayores de edad los delitos sexuales son delitos de acción penal pública previa instancia particular. ¿Qué quiere decir eso en buen chileno y no en leguleyo, digamos? Quiere decir que nosotras, Ministerio de la Mujer, a través del servicio, podemos entablar una querella en la medida en que la víctima nos otorgue el patrocinio. Ella es libre de decidirlo y no quiero que esto suene como una presión, porque yo entiendo que este caso es muy delicado. Nuestro servicio está a disposición de la víctima si ella así lo estima necesario. No son cosas que sean contraproducentes, es decir, ella puede decidir tener un abogado particular, pero también atenderse en los centros que hemos ido inaugurando en todas las regiones del país, precisamente para atender los casos más complejos, y estamos a disposición. Ministra, aquí quizás la pongo un poquito en aprieto, pero estamos hablando también entre periodista y ministra y entre mujer y mujer también. ¿Le hubiese gustado tener mayor protagonismo? ¿En qué sentido? ¿En la toma de decisión de lo que procedió con la situación de Manuel Monsalve? Usted estaba afuera. ¿Le hubiese gustado que se supiera, en su caso, al minuto 1 y usted tener poder de decisión en base a lo que se va a manejar? Después de eso, ¿faltó eso? ¿Faltó su presencia? La verdad es que yo creo que mis deseos personales no son lo atingente en este caso. Creo que si le hacemos la pregunta a las chilenas de si... ¿Como ministra? No, pero creo que si le preguntamos a las chilenas si desean tener una supraministra de la mujer que está presente en todo y cada uno de los lados versus mecanismos que funcionen de protección a las víctimas, de representación jurídica y de toma de muestras rápidas, yo creo que la mayoría, entre una de las dos cosas, preferiría que los mecanismos funcionen, y por lo tanto, por eso nuestro centro, más que mi deseo personal, lo que yo opine en mi fuero interno, es que sigamos trabajando por fortalecer todos y cada uno de esos mecanismos, precisamente porque cuando discutimos de violencia sexual, y es muy sano que lo hagamos, que recordemos el consentimiento, que recordemos los teléfonos de ayuda como el 1455, es que muchas personas que están en la casa en este momento están diciendo, chuta, a mí me pasó esto y yo no lo sabía. Pasó en el caso de Antonia Barra, pasó también cuando se discutió el caso Caradima, que las denuncias suben. Por eso, entendiendo que ustedes me tienen que hacer esas preguntas, yo quiero insistir en recordar esos mecanismos, porque tenemos ese deber de fortalecer los mecanismos
para el apoyo a las víctimas. Eso es lo que nos hemos comprometido con los aumentos presupuestarios, aumentando la cantidad de mujeres que atendemos. Lo hemos hecho sin distinción de sector político y eso se muestra en los casos de los alcaldes, donde alcaldes que son cercanos al oficialismo han enfrentado y están enfrentando nuestras querellas, y los que son de oposición también, independientes también, no hemos hecho distinción, no hacemos distinción entre si una persona de alta connotación pública o no, porque nuestro mandato es claro y es contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres, venga de donde venga, no me importa si el agresor es de derecha o de izquierda. Claro, en el fondo ahí están los mecanismos desde la perspectiva de la víctima, que ahí cada víctima es una historia distinta y lo ve a tiempos distintos también, pero finalmente le estamos consultando por los mecanismos en base a este presunto violador, ¿verdad? Acusado de violación, Manuel Monsalve en este caso. Ministra, muchas gracias por estar con nosotros y por atender nuestras preguntas. También se va una pauta a lo que es Macul. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a la ministra. Gracias también, Darinka.